Buenos días, estimadas estudiantes de la licenciatura en Educación Preescolar de ISAI Universidad. Estamos en la sesión sincrónica número 1 de la asignatura Gestión Administrativa y Calidad de la Educación 1, correspondiente a la maestría en Dirección y Supervisión Escolar, y que es la opción de grado para este grupo, sede La Chorrera. Parte del ejercicio de las opciones de grado es ofrecerle al estudiante pues como una visión hacia donde puede proyectar lo que va a ser su ejercicio profesional. Con lo cual, esta opción de grado de que ustedes cursen materias de maestría se da en muchas carreras. Concretamente, en el área educativa se pueden dar dos opciones muy particulares. Una opción de maestría que apunte a todo el desarrollo didáctico de ese docente que tiene que permanentemente desarrollarse, o una opción como esta que se vaya un poco más a la función directiva, la función administrativa del docente. Entonces, esta asignatura, después de haber ustedes visto Dirección y Supervisión de Centros Educativos, ¿no? Número 1, como una apertura muy concreta a la escuela, esta asignatura tiene una característica diferente a esa, que es el por qué hay que formarse en dirección y supervisión de centros escolares. ¿Cuál es la razón original por la cual ustedes deben formarse en eso? Y verla como, en este caso, como un docente como ustedes, que siendo yo un docente como ustedes, tiene una mayor implicación, porque esta asignatura la pudiese dar un administrador, ¿sí? Un licenciado en administración que tenga algún vínculo con la educación. En este caso, este servidor que tiene especialidad en administración educativa, lo que hacemos es vincular un área con la otra. Entonces, hay varios conceptos que son fundamentales. Por supuesto, como la primera sesión, la primera unidad se ha trabajado de forma sincrónica, yo voy a retomarla con las actividades que hicieron en la primera parte y esta segunda actividad que correspondería a la segunda semana. Entonces, presten atención en algunos detalles porque es interactivo y vamos a hacer algunas aseveraciones luego. Fíjense. Lo primero que necesitamos vincular es que vamos a hablar de un área que no es educación. Lo primero que les pido es salirnos de la caja, ¿sí? ¿Qué es salirnos de la caja? Ustedes tienen 4 años escuchando permanentemente sobre educación. Y ustedes van a ser educadoras y están a punto de ser educadoras y van a trabajar con niños y les enseñaron didáctica. La primera materia que yo di en ISAI Universidad, aparte de dar una materia de maestría, ese mismo cuatrimestre, trabajé una materia que ustedes ven que se llama Palabras más, palabras menos, Gestión Escolar y Supervisión Educativa. Sí, algo así. Esa materia fue muy dura porque era la primera vez que las colegas de preescolar veían estos temas. ¿Sí? Entonces, ahora cuando uno se consigue ya en la opción de grado, necesita como buscar más herramientas para no solo hacerse entender, porque no se trataba de que no me entendieran, se trataba de que no entendían por qué tenían que entender eso. Sí, no sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, ¿por qué ustedes tienen que trabajar administración? ¿Por qué tienen que estudiar administración? ¿Por qué tienen que saber de gestión administrativa? ¿Por qué consideran ustedes que es obligatoriamente necesario saber de estos temas? Yo utilizo una aplicación que se llama Peer Deck, pero como veo que muchas están en el celular y no quiero complicarles la existencia, sí les voy a pedir que en el chat, en las que están en celular, en la parte de abajo dice mensajes de la llamada, y las que están en computador, pues en la parte derecha inferior van a ver exactamente lo mismo en el chat donde dijeron buenos días y tal. Les voy a pedir que me ayuden a responder por qué un docente tiene que saber de administración. ¿Por qué creen ustedes que un docente tiene que saber de administración? El que lo pueda escribir, por favor, en el chat, hágalo en este momento. No es un examen,
¿Por qué usted cree que un docente debe saber de administración? En la parte donde dice mensaje en la llamada. Sí, mensaje de la llamada. Sí, ahí mismo en el chat. Ahí nos queda grabado eso, sí. Bien, sigan escribiendo. Voy a compartirle el link a la compañera que no tiene acceso al campus, que nos dice que... Permítanme. Ok. Ok, Noemí estaba escribiendo, pero se le fue, me imagino que escribe más abajo. Ok, Saray, ¿quieres compartirnos lo que tú misma has escrito o ampliárnoslo? Para mí es importante saber para poder gestionar eficientemente nuestros recursos como educadora. Si quieres, continúa. Si lo puedes leer tú, Sí, continúa. para planificar pues nuestras clases de una manera pues eficiente, efectiva y también pues poder adaptarnos a los cambios organizativos, también así como comprender la importancia pues de la eficiencia y la toma de decisiones, que es muy importante, lo que pues puede beneficiar tanto a nuestra enseñanza propia como educadoras y también al entorno educativo pues en el que trabajaremos, ya sea pues cualquier escuela donde pues trabajemos. Perfecto, perfecto. Chantal. Buenos días, compañera y profesor. Es importante una buena administración porque impacta directamente en el desarrollo y rendimiento académico de los estudiantes
en el crecimiento del cuerpo docente y una buena organización administrativa. Como vemos, siempre todo tiene una misión, una visión. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen eso? Debemos nosotros siempre como docentes organizarnos para poder planificar. Que si una buena docente no es organizada, ¿cómo podemos llevar un aula de clases? ¿Cómo nosotros podemos llegar al día a dar clases y sin tener nada planeado? Entonces es muy importante administrar nuestro tiempo, nuestro trabajo, hasta a veces hasta lo familiar, porque eso influye en nuestro trabajo, o sea, como docente. Es mi pensar. Muy bien, gracias Chantal. Ingrid, perdón. Ingrid. Bueno, considero Sí. que todo se debe saber de administración para poder afrontar diferentes situaciones que se presenten en el colegio. Aunque a nosotros siempre nos han dejado bien marcado de que una maestra de preescolar, pues como maestra tal, no puede, por ejemplo, cuando es una escuela que escogen maestros encargados, asumir la dirección por ser de preescolar, sí podemos pues contribuir a apoyar al docente que esté en ese momento como docente encargado, ya que no hay un director titular, pues podemos contribuir en algunas cosas con el compañero. Y también pues, pienso que como docentes pues también tenemos que saber porque nosotros tenemos que administrar toda nuestra área, todo nuestro salón, con todo lo que contamos, con el mobiliario, con lo que ver qué falta o qué podemos pedir para el siguiente año. Entonces tenemos que saber administrar para poder llevar todas estas situaciones y poder pues tener todo lo necesario durante el periodo escolar. Ese es lo que pienso. Muy bien, gracias Ingrid. Marlene. Bien, para mí importa una efectividad por lo menos en lo que es obtener un buen manejo como persona, también lo que son los manejos de equipo, los materiales, como dijo mi compañera Ingrid, de los recursos que se tenga en el salón, saber manejar también el dinero que pues se da para comprar esos recursos. También se mantiene un desafío cambiante a cada momento porque es muy difícil llevar una buena administración y ser un buen líder. Así es. Gracias, Marlene. Ani. Buenos días. Bueno, siento que también es importante como docente tener un poco de conocimiento sobre la administración, porque eso nos puede beneficiar de muchas maneras, ya que la administración desempeña un papel importante en cualquier institución. Y también, como las compañeras, también administrar lo que son los recursos, ya sean de manera de los materiales, financieros y humanos. Entonces, como docentes de preescolar, muchas veces presentamos ya sea actividades en el colegio, ya sea en las fiestas patrias, todo ese en la parte financiera que entra, tenemos como que saber distribuirlo y administrarlo de manera correcta. Excelente. Muy bien. Gracias, Ani. Hasta ahora, excelente todas las que han ido interviniendo. Dixa. Bueno, buenos días a todas y al profesor. Yo considero que una docente debe tener conocimiento de administración, ya que pues vamos a pertenecer a una organización y es importante tener esa idea porque de igual forma tengo entendido de que a veces hay comisiones, entonces formaremos parte de tomar decisiones y como dijo las otras compañeras, aparte de las actividades que es muy importante como docente, pues estar empapado en lo que es la administración. Así mismo es. Yarison, ¿cómo es el asunto? Ya va. Voy a decir bien tu nombre. Alison. Alison. Buenos días.
Sí, de acuerdo con lo que dicen cada uno, igual que dice Chantal. Tenemos que tener por lo menos el conocimiento de administración para poder ser organizadas y para planificar, porque cada día, por lo menos el docente tiene que planificar su día, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo lo vamos a dividir? ¿Cómo se va a llevar a cabo X o Y tema? Y también, como decía, por si a futuro alguna tiene visión de abrir algún centro tiene la posibilidad de tener su propio centro educativo, su CAIP, su guardería, como hoy en día se les conoce. También es importante conocer. Así es, muy bien. Noemí. Buenos días, profesor y compañeras. Bueno, a mi punto de vista, lo que un docente debe de saber como administración, como decía la compañera Ingrid, es saber administrar cada uno de los recursos que uno cuenta en un aula, ya que a veces no se cuenta y uno tiene que aprender a administrar cada cosa que hay en cada salón, saber balancearse con cada gasto, y es como si fuera una administración más, porque la escuela forma parte más de uno ya como un segundo hogar, pues uno tiene que aprender a administrar tanto en la casa como en la escuela y llevar a cabo muchos conocimientos que a veces uno tiene, o sea, como ella decía, que a veces uno lo dejan como a un ladito, pero uno tiene que aprender a compartir esas ideas que uno tiene de poder administrar esto, cada conocimiento que tiene uno, compartirlos en los centros educativos donde uno labora y tener esas ideas de conocimiento de donde uno les puede impartir a ellos y llevar a cabo cada uno de esos recursos con los que uno tiene esas ideas y desarrollar lo que es la administración, tanto como se dice la compañera, las actividades que se hacen a fin de año, siempre las maestras de preescolar son las que llevan digamos que recolectan todo lo que se va a hacer para el año final y uno tiene que aprender a balancearse con esos gastos, ya que en muchos áreas uno tiene que aprender a balancearse del lugar, depende de uno va a dar clase, o sea que todos los lugares no son lo mismo y el factor económico tampoco es el mismo. Así es, así es. Excelente. Marlene tenía otra. Pienso también que saber dirigir y llevar una toma de decisiones. Muy bien. Carol. Buenos días de nuevo. Bueno, mi opinión, como coloqué ahí en el mensaje, pues pienso igual que mis compañeros y también en mi opinión muy personal, en algún momento, pues pensando en grande, podemos ser líderes de un centro preescolar y por qué no también saber administrar qué personal tenemos, con qué podemos contar en el mismo, administrar las reuniones, las actividades que se hacen a fin de año o planificar antes de comenzar un año lectivo. También creo que es importante nosotras conocerlo como futuras docentes. Excelente, así mismo es. Fíjense que tienen muchas ideas que me llaman mucho la atención, por supuesto, lo que han visto en la carrera, lo que han visto en la materia, en la asignatura anterior, la materia anterior. Hay dos áreas, dos fuentes bien importantes que sí les pido tomen en cuenta. En principio, muchas aterrizan como que todo eso que se utiliza la administración lo aterrizan al rendimiento del estudiante. Eso no está mal. Evidentemente que al final se supone que el rendimiento es un indicador de que estamos haciendo el trabajo bien. La verdad que el rendimiento, si lo vemos en una perspectiva más grande, más larga, ¿no? Con luces largas del carro, como aquel que dice, las luces altas, el rendimiento es no solo la calificación, el rendimiento es el aprendizaje, el rendimiento es el crecimiento del niño. En el caso concreto de ustedes, docentes de preescolar, que el niño desarrolle social, cognitiva y físicamente las características necesarias para poder cursar la educación primaria. O sea, usted lo prepara para el sistema. Por eso el preescolar es antes de la escuela. Es el concepto más básico de la escuela. Por eso la educación inicial tiene como norte preparar las condiciones para que el niño aprenda a leer, preparar las condiciones para que el niño aprenda a calcular, preparar las condiciones para que el niño pueda socialmente relacionarse,
para que el niño emocionalmente pueda abarcar e integrarse socialmente, para que el niño pueda pensar de forma autónoma. Es decir, que las condiciones las preparan ustedes para que eso se dé. A eso le vamos a llamar rendimiento del estudiante. Entonces, todo lo que yo hago a nivel administrativo tiene como foco principal esa meta. Hay unas dos tendencias que es importante que las tomen en cuenta porque van, quizás en su carrera profesional lo van a ver más o menos. La administración es una ciencia auxiliar de la educación y eso a veces no les gusta a los administradores. ¿Por qué? Bueno, porque la educación toma lo que de la administración le interesa para poder hacer todos estos aspectos que ustedes han desarrollado. Y luego, las ciencias de la educación han desarrollado el concepto de administración educativa. Ya no es una ciencia auxiliar, sino que es una ciencia que se desprende del hecho de educar. Es decir, que somos los educadores que utilizando las estructuras de la administración desarrollamos las capacidades para poder llevar adelante un centro escolar. ¿Qué pasa con la gestión administrativa? Hay siempre un dilema y es lo que donde quiero que volvamos ahora. Va a haber un dilema bastante gordo, como aquel que dice, que es el que tienen en el segundo foro. Pero vamos a abordar el primer foro completamente. En el primer foro del campus, vamos a entrar en lo que ustedes han hecho. Si logro poner bien cuál es. Ok, en el primer foro que hablábamos de conceptos básicos de la gestión administrativa, ustedes hicieron un recorrido sobre la evolución del pensamiento administrativo. ¿A qué se refiere la evolución del pensamiento administrativo? En este caso es donde yo les decía que necesitamos hacer el esfuerzo de salir de nuestra caja. Ustedes hasta ahora han aprendido de Piaget, de Bandura, de Vygotsky, de María Montessori, que la deben tener en los tuétanos, y todos estos exponentes de la pedagogos, ¿verdad? ¿No? Y que es así que uno va a saco con María Montessori, ¿no? Que me parece pues de los exponentes más extraordinarios que tiene la educación. Eso es lo que hasta ahora nosotros nos han ido insistiendo, ¿no? Y entonces cada materia vuelve Piaget, vuelve Bandura, vuelve Vygotsky, vuelve Kohlberg con el desarrollo moral y vuelve María Montessori con el que hacer esto y no hacer lo otro, y así sucesivamente. Ahora necesitamos escuchar otros nombres que son los nombres que le dan origen a los conceptos básicos de lo administrativo, que no son nombres habituales para ustedes. Por eso mi interés en que ese foro hubiésemos tenido clase o no, la sincrónica, quiero decir, la semana pasada. Para mí es importantísimo que esos nombres permeen, ¿sí? Entren en esos cerebritos de cada uno de ustedes y puedan decir, bueno, así como estos exponentes que nos han enseñado en educación son vitales para nosotros poder hacer nuestro camino como profesionales, estos exponentes de la administración no son tan vitales, pero necesitamos saber que existen porque son el origen de lo que nosotros vamos a hacer cuando gestionemos las escuelas. Como dijo alguna de ustedes, quizás no van a poder ser directoras si están en una escuela que tenga todos los niveles, porque suele ser uno que tenga el profesorado en educación media. Pero también hay centros preescolares que solamente son así, centros preescolares, y probablemente sí les toque dirigir o al menos coordinar el nivel de preescolar. Entonces necesitan no solamente saber del nivel, sino tener habilidades para eso. Y eso es lo que nos dicen estos autores. Las ciencias administrativas van a nacer con dos grandes exponentes que son ingenieros, ¿sí? Que dirigían espacios industriales.
Entonces, la ingeniería industrial va a ser incluso previa, un tanto previa, al concepto administrativo, porque son ellos los que van a comenzar a liderar los procesos, por ahí Marlene usó el término liderar con otras de ustedes, los procesos de liderar fábricas, de liderar establecimientos comerciales donde se fabricaban cosas. Henry Ford comienza a dar algunos aspectos de cómo puede darse una producción en serie que sea más eficiente. Pero él no va a hablar del concepto administrativo hasta que llegue Frederick Taylor en el 1911, donde va a decir cómo debe contemplarse el concepto administrativo y empieza a hablarse de la administración como ciencia. La administración como ciencia. Y luego Henri Fayol va a darle una mayor fuerza a ese concepto porque vamos a hablar de la administración clásica. Es decir, él le va a dar todavía más estructura a los términos que nosotros todavía hoy conocemos como control, como planificación, como organización, porque son conceptos que hasta la fecha, ¿sí? 100 años después, todavía son parte de la manera de hacer. Entonces, las empresas siempre han existido. Las compañías grandes o más pequeñas o menos pequeñas siempre han existido. Incluso las escuelas siempre han existido. El término administración científica y clásicamente permeó todas las áreas del conocimiento para decir, bueno, usted puede ser médico, pero necesita saber de administración para llevar un centro médico. Usted puede ser educador, pero necesita saber administración para llevar un centro educativo. Y usted es contador y usted necesita saber de administración para ayudar con los números a ese proceso. Y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros hablamos del término administración, lo tenemos en todas las áreas. Cada presidente de la República, a su periodo, se le llama administración. La administración del presidente Cortizo, la administración del presidente Varela, la administración del presidente Martinelli. A la máxima autoridad del canal le llamamos administrador, ¿sí? A las autoridades de muchos de los entes autónomos de trabajo, de labor social de nuestra sociedad, le llamamos administradores generales. Y así sucesivamente el concepto administrador, repito, está en todas partes. Un concepto tan joven, ¿sí? Está presente en todos lados. Entonces, yo sí quiero que quede claro porque hay algunas preguntas que aparecen allí que me gustaría abordar muy sencillamente. ¿Cómo beneficia el pensamiento administrativo en la actualidad, ¿no? Por eso voy diciendo respuestas a esas preguntas, ¿no? ¿Qué se logra con el proceso administrativo? Bueno, con el proceso administrativo en principio se logra orden. Eso es fundamental. Y ustedes lo dijeron. Y me llama la atención que varias de ustedes en sus opiniones con respecto a por qué un educador debe saber de administración, dijeron cosas bien interesantes porque se refirieron al final a lo didáctico. Por eso, al principio hablábamos de que la administración es una ciencia auxiliar de la educación. O sea, yo para educar utilizo aspectos de la administración. Y ojo, usted tiene que planificar. La planificación es un proceso administrativo. Usted tiene que evaluar. La evaluación es un proceso administrativo. Usted tiene que controlar. Controla la disciplina de tu curso. El control es un proceso administrativo. Usted tiene que comunicarle a los padres de familia el estado del comportamiento y los avances del niño. La comunicación es un proceso gerencial y administrativo. ¿Sí? Usted tiene que supervisar el trabajo de los niños mientras lo estén haciendo en grupo, en pequeños grupos, de forma individual o toda la clase. La supervisión es un proceso administrativo. Entonces, fíjense que la mayoría de las palabras que nosotros usamos y que ya no son palabras, son conceptos del trabajo docente, son administrativos. ¿Y quién lo diría? Vuelvo a decir,
hay tan poco tiempo, porque 100 años en las ciencias es como muy poco, para que todos esos conceptos el educador permanentemente los esté nombrando, los esté diciendo y los esté llevando a su práctica diaria. De hecho, hay una corriente que se llama gestión del aula, es decir, todos los conceptos de la administración pensados en un maestro de aula, no solamente en un maestro que va a coordinar o que va a dirigir, no, en tu aula. Todo lo que haces, que es lo que acabo de alguna manera de explicar, todo lo que haces es administrativo. Entonces, no perdamos de vista que no es que es a gusto del educador saber más o menos de administración. Y fíjense que no he hablado de dinero, porque el financiamiento o los recursos económicos es una parte de la administración, pero también hay recursos materiales, ¿sí? También hay recursos humanos, ¿sí? Entonces hay recursos humanos, financieros, materiales, y podemos hablar en este momento de recursos técnicos y o tecnológicos, que serían diferentes. Los recursos técnicos los usamos, son los recursos cualquiera que utilizamos para dar clases, y no es tecnología de web o tecnología de computadora, tecnología de cámaras o tecnología de escáner. No, me estoy refiriendo a que la tecnología educativa se apoya en técnicas para poder enseñar. Un rompecabezas, ¿sí? Sirve, es un recurso técnico. Una hoja de papel que sirva para que el niño rasgue es un recurso técnico. Lana o estambre, como se dice en otros lugares, o pabilo, puede ser un recurso técnico para que el niño trabaje motricidad fina. O un balón medicinal o un balón grande puede servir para la motricidad gruesa. O un equipo de música puede servir para el desarrollo del ritmo en la psicomotricidad. O unos aros pueden servir para trabajar la lateralidad, derecha, izquierda. Entonces, todos esos son recursos técnicos. Entonces, fíjense que todos estos aspectos hacen a la administración, con lo cual no dice que el educador tiene que ser economista. No lo dice. Hay educadores que especializándose un poco más o en funciones ya directivas, coordinadoras, alguna de ustedes mencionó el tema del manejar recursos económicos, pues ya tiene que saber un poquito más. Por eso los directores de nuestras escuelas deben tener un contador, no solo amigo, un contador asignado que le ayude a llevar adelante ese proceso de costos en los que siempre hay que pensar. Entonces eso es verdad. Administrativamente no puedo tomar ninguna decisión si es que yo no he contemplado los aspectos económicos. Yo quiero reparar el muro de la parte de atrás de mi escuela, pero no tengo ni un balboa para hacerlo. Entonces yo necesito levantar recursos económicos para que luego la infraestructura y todos los demás aspectos puedan funcionar. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran existido personajes importantes como Frederick Taylor, Henry Ford, Henry Fayol y Max Weber, Elton Mayo, Maslow, quienes hicieron grandes cambios en el pensamiento de la administración? Pues mira, hoy estuviésemos o muy atrasados en el proceso de la organización de nuestras escuelas y de la vida en general, o hubiese surgido otro que, contemplando la necesidad, le diera forma y nombre a lo que nosotros llamamos hoy como administración. Y eso es una pregunta válida, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes entre los diferentes enfoques de administración? Y es interesante esta pregunta porque aparte que el video lo va de alguna manera expresando, no siempre es tan fino lo que dice, pero es verdad, hay elementos, cada teoría, y apréndanse esto para siempre, cada teoría educativa, cada teoría administrativa, cada teoría de cualquier área del conocimiento nace por una necesidad concreta. Frederick Taylor estaba atendiendo una necesidad concreta en Estados Unidos. Henry Fayol no la estaba atendiendo en Estados Unidos, la estaba atendiendo en Europa. Entonces, ya estamos hablando de dos contextos diferentes con necesidades que podían llamarse similares. Entonces, cada cual le dio respuesta según su momento y su necesidad. ¿Por qué nosotros María Montessori nos parece una gran pedagoga? Porque María Montessori, empezando, era médico. Luego trabajaba con niños especiales, con niños con condiciones para que el aprendizaje fuera regular.
Y ella comenzó a trabajar métodos específicos para ellos y después lo comenzó a utilizar con niños regulares. Y su premisa es, si esto sirve para niños especiales, con niños regulares se puede lograr eso y todavía más. Entonces, su experiencia, su realidad, su especificidad, ¿sí?, en Italia, hizo que eso se revelara al resto y que lo utilizáramos. Todas las teorías pasan por ese proceso, ¿sí? Entonces, es importantísimo reconocer que eso siempre se va a dar. ¿Qué diferencias y similitudes? Pues hay que verlas de par en par para poderlas mirar. Lo que sí hay que decir muy claramente es que ni Taylor ni Fayol comenzaron a pensar en las personas. Ninguno de los dos comenzaron a pensar en las personas. Comenzaron a pensar en cómo hacer más eficiente los procesos que ellos tenían en sus fábricas. Eso hay que decirlo así porque no podemos tener romanticismo donde no lo hay. Ellos querían mayor eficiencia. O sea, si ya Ford logró hacer acciones en serie, ¿cómo hago yo acciones en serie en mi fábrica donde los recursos sean mejor utilizados, donde se aproveche mejor el tiempo y donde el resultado, el producto que estoy creando, sea realmente efectivo para la necesidad que estoy respondiendo? Entonces, si yo voy a hacer un vaso, un plato, pues hago un plato de acuerdo a las necesidades del mercado. Entonces mejor voy a hacer platos blancos porque todo el mundo, si se le parte un plato de su vajilla, lo puede recuperar así. O mejor no, vamos a hacerlos con muchos colores, de tal manera que si se parte un plato, entonces la gente se ve en la necesidad de comprar otra vajilla porque sabe que este plato tal cual lo tiene no lo va a conseguir. Bueno, esas son todas teorías entre administrativas y de la economía que van variando según la necesidad. Ahí la persona no está involucrada salvando sus propias necesidades. En el caso del Elton Mayo, la principal diferencia va a ser que él va a pensar un poquito en el recurso humano, pero no para el bienestar propio del recurso humano, no. Para seguir generando eficiencia, siempre y cuando el recurso humano esté en mejores condiciones. No sé si me estoy explicando esta parte. ¿Qué hace Elton Mayo? Elton Mayo, para empezar, es psicólogo y va a considerarse como el origen de la psicología industrial u organizacional. Es decir, pensar en las condiciones y en las necesidades del recurso humano para que trabaje mejor. Para que trabaje mejor. No para que le vaya mejor, para que él trabaje mejor. Entonces, si tiene más luz, si tiene un periodo de descanso más prolongado, si tiene música, si sale más temprano, si se le da un bono un poquito más grande, entonces él va a trabajar mejor y la eficiencia que va a dar en el resultado del trabajo que va a desarrollar o que yo aspiro que desarrolle va a ser mejor. Entonces siempre la efectividad va a ser el norte administrativo, al menos de estos inicios en los que nosotros estamos de alguna manera estudiando, que son los que principalmente nos interesan. Entonces, es una fórmula muy sencilla. Efectividad es igual a eficiencia más eficacia. ¿Alguno sabe la diferencia entre eficiencia y eficacia? A ver, pueden llamar a un amigo. A ver, ¿alguien sabe la diferencia entre eficiencia más eficacia? A ver. A ver. Vamos a ayudarnos aquí. He dicho que la efectividad es el mayor objetivo que tiene la administración, ser efectivo. Ser efectivo pasa por ser eficiente, ¿sí? Y por ser eficaz.
Diferencias entre eficiente y eficaz. O eficiencia y eficacia. A ver. A ver. Se me durmieron. Diferencia entre eficiencia y eficacia. Ya va que yo dejé de compartir. Por eso no están viendo lo que yo estoy haciendo. Ok. La efectividad es lo que procura el autor, los autores, ¿verdad? Los administrativos. Y nosotros, como educadores, también promovemos la efectividad. La efectividad en la enseñanza, la efectividad en el aprendizaje. Es decir, que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes salgan mejor preparados y formados para la vida. Eso es lo que nosotros pretendemos. Ahora bien, para hacer eso necesitamos sumar eficiencia más eficacia. ¿Qué es ser eficiente? A ver. Vendría siendo como hacer lo necesario, lo correcto para poder llegar a obtener esos objetivos que nosotros nos hemos trazado. Okay. Hacer correctamente las cosas. Ajá. Ajá. En el caso de nuestro departamento preescolar, pues saber que nosotros nos trazamos un objetivo con nuestros estudiantes y es por lo menos, como usted dice, prepararlos todos en el área psicomotora, cognitiva, pero quizás no nos enmarcamos más que nada en el área social, porque a veces el niño puede ser muy bueno académicamente en los temas que tenemos que trabajar, pero el área de poder relacionarse, de poder interactuar con sus compañeros, no se le da. Y entonces lo otro se queda como que no se puede parar frente a sus compañeros y decir algo, porque no ha superado esa confianza y seguridad en sí mismo. Entonces yo tengo que ver cómo hago como docente, buscar las estrategias necesarias para que ese niño pueda desarrollar esa área, que es la que a mí, por lo personal, pues es la que a mí más me interesa que el niño desarrolle en el periodo de preescolar. Entonces, yo tengo que buscar todas las estrategias que sean necesarias para poder yo llegar a cumplir ese objetivo con ese estudiante. Y en el caso de la eficacia sería que yo tengo que hacer bien las cosas. Si yo veo que no me está resultando esa, pues voy a buscar otra. Pero tengo que llegar a obtener esa meta, que es que el niño pues supere esa parte. Y pienso yo que es así. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, yo respecto a lo que estaba preguntando sobre la eficacia, como decía la compañera Ingrid, esa parte que ella mencionó de que los niños a veces el temor que ellos tienen a expresarse, que a uno grande también le cuesta a veces, a ellos también les cuesta bastante. Lo digo como un ejemplo donde trabajé este año. Si a mí me costaba a veces dirigir el himno, porque la directora de ese plantel me asignaba a veces los lunes, porque como eran los tres, me asignaba cantar el himno. Me costó al principio mucho, me daba miedo quedar mal hasta delante de los niños. Yo pienso que a veces tenemos que también saber esto, corregir a veces nuestros pequeños errores que tenemos, porque a veces pensamos que lo sabemos todo y a veces no es. Y nosotros nos cuesta a los niños también y nosotros tenemos que aprender de ellos y ellos aprenden de nosotros. Y en la eficacia es, como decía, es como lograr los objetivos que nosotros queremos al final de año, de que si a nosotros nos ha costado pararnos frente de un público, perder ese miedo, igual que ellos al final del año también lo logren igual que nosotros. O sea que ese es como lo que uno quiere, que al final de ellos, todos ellos aprendan lo que a un principio les ha costado, al final todos lo logren. Así mismo es. Excelente. Excelente. Y esto es importante. Carol, adelante. Profesor, disculpe. También de acuerdo con mis compañeras de que a veces nosotras como docentes al principio de año, pues
nos encontramos con niños que son poco sociables, que son bastante tímidos, y pues nuestro objetivo al final de año es que esos niños sean capaces hasta de pararse al frente, como el caso de la compañera, y poder dirigir un niño y decir, sabes, sí se pudo, y lo logramos, pues, y nosotras como docentes también nos sentimos bien con ese objetivo que teníamos a principio de año, de que querer formar a un niño para al final tener un buen objetivo. Creo que también es importante eso. Excelente. Y fíjate, bueno, me llama la atención como los ejemplos que ustedes colocan, y es donde insisto en todo lo que vengo diciendo desde hace unos 45 minutos para acá. Y es que el docente de preescolar lo va siempre a mirar desde ese niño que han puesto en sus manos para formar. Y eso está bien, eso no está mal. Síganlo haciendo porque eso tiene claro el objetivo que usted tiene como educador, ¿no? Pero aquí en este caso necesito que le suban todavía más responsabilidad al asunto. O sea, esa responsabilidad que expresan y que, repito, está extraordinariamente bien, que es vibrar por ese aprendizaje del niño, que es el fin último de la escuela, pasa también por cómo se hacen las cosas. Ya no solamente basta hacer las cosas bien, hay que lograr objetivos. Y además en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos. En administración, ser administrado es que tienes que utilizar menos recursos. A veces la realidad de nuestras escuelas es que los recursos son todavía menos. O sea que el administrador educativo, es decir, ustedes, yo, todos los que estamos y que hemos estado en sistemas no particulares, no privados, sino públicos, muchas veces lo que hacemos es rendir los recursos, o sea, que ya hacemos magia administrativa. Y la magia administrativa a veces la hacemos también en las casas y la hacemos en otros espacios. Pero refiriéndonos a la escuela, hacemos magia con los recursos que tenemos. Hay escuelas que malbaratan muchísimo los recursos pedagógicos que tienen para trabajar. Y otras escuelas que no gozan de ese privilegio y que no gozan de esos recursos. Entonces, el equilibrio no está en si tienes más o en si tienes menos. No. El equilibrio aquí, en este caso, en esta fórmula que ustedes están viendo allí, es que tengas más o que tengas menos, siga siendo efectivo. Ese es lo que yo quisiera que ustedes se llevaran en esta primera parte de la sesión. Sea mucho lo que usted tenga porque usted se ha dedicado al trabajo en educación privada y eso está muy bien y eso es su decisión y esas han sido las oportunidades que usted ha tenido. O sea que usted se dedique a la educación pública porque tuvo la oportunidad de quedar y concursar y quedar, o que esté en las dos porque conozco más de una que está en ambas. La efectividad tiene que ser igual, teniendo muchos recursos o teniendo pocos, porque al final no es el recurso el que educa. El recurso es una forma, una justificación para. Al final es que usted tiene claro a dónde tiene que llegar, hacer las cosas bien y lograr los objetivos que tiene que hacer. ¿Sí me explico esta parte? Entonces, no es solamente una frase motivacional, no, sino que en correspondencia con la administración, con la gestión administrativa, no solamente es el manejo de recursos económicos, sino el manejo de recursos de todo, hasta del tiempo. Usted quiere poner a cantar a los niños, póngalo a cantar, pero eso tiene una razón de ser, no es cantar. El cantar tiene un porqué y un para qué y a ustedes se lo enseñaron. Si usted quiere poner a saltar a los niños, usted tiene un porqué y un para qué. Si usted quiere ponerlos a rasgar, eso tiene un porqué y un para qué. No sé si me captan a dónde quiero llegar. Cada cosa que hace el docente de preescolar tiene una razón de ser por cuanto ayuda y prepara al niño, le conforma el apresto para aprender a leer, para aprender a escribir, para aprender a calcular, para aprender a relacionarse, para controlar esfínteres, para todos los aspectos más básicos y elementales de la vida. Pero eso tiene una razón de ser. O sea, usted no canta porque quiere matar el tiempo. O usted no baila con ellos porque no tiene más nada que hacer. Y yo creo que aquí el docente de preescolar siempre tiene que revitalizar su propia función pedagógica, porque después no se entiende.
Después, entonces, el educador de preescolar es el que la tiene fácil porque lo que hace es cantar y pintar, cantar y colorear. Qué sabroso. Póngame a mí en 12 a cantar y a colorear. ¿Sí? Entonces, aquí por eso insisto, independientemente de cuando yo trabajo con un espíritu administrativo, muchachas, es esto que están viendo allí. No es ir a matar el tiempo. No es poner actividades por rellenar espacios. No es colocar e inventarse estrategias porque yo quiero ser mejor que las demás. No, es que al final todas las docentes o todos los docentes tenemos que ser efectivos porque necesitamos hacer bien las cosas, pero no de cualquier manera, sino logrando los objetivos que tengo. Por lo tanto, no basta con ser eficiente. Usted va a conseguir docentes que van a ser muy eficientes, que hacen las cosas bien, pero no logran los objetivos. ¿Vale? Y va a haber otros docentes que se van a dedicar a lograr los objetivos, pero no hacen las cosas bien. Maltratan, pasan por encima, se pelean con los padres de familia. No sé si me estoy haciendo entender, porque aquí la cosa es profunda, ¿no? Yo el año pasado cumplí 25 años de ejercer la docencia, porque empecé muy joven. Empecé incluso antes de culminar mi primer año de carrera en educación. Y orgulloso de eso, siento que desde ese momento yo era una escuela pública y además era enseñando algo que pudiese ser, que es ética, religión y valores, que el estudiante le podrá prestar menos atención o más atención. Al final era si yo podía ser efectivo. Yo no lo sabía con esos términos, lo aprendí luego, ¿verdad? Pero yo podía hacer las cosas bien y el muchacho no prestarme atención, pero yo las hacía bien. ¿Cuántos docentes hay que se esmeran en tener sus clases preparadas, ser súper puntuales, pero los estudiantes no lo siguen? O todo lo contrario. ¿Cuántos docentes? Yo fui director desde los 28 años, director de un colegio. Y tenía docentes que eran súper puntuales, unas planificaciones extraordinarias y los estudiantes todos reprobados. Aparte de odiarlos, mal. O sea, no aprendían. Entonces, yo les pido que administrativamente, aunque suene contradictorio, porque a veces hay que ser como más romántico y no es la idea, ¿no? Administrativamente tengamos equilibrio entre hacer las cosas bien y saber qué objetivo quiero lograr. Yo necesito que ese niño, cuando pase a primer grado, tenga bases suficientes para que su lectura sea un proceso divino de adentrarse al conocimiento y no un trauma, porque en preescolar no me hicieron el apresto. Porque cantamos, pero el cantar tiene toda una implicación. Cuando yo asesoraba tesis de preescolar, para mí era extraordinariamente interesante adentrarme en los procesos de la psicomotricidad y los alcances por año, que después lo visualicé en mi hijo. Entonces pensar que a los 4 años el desarrollo de la lateralidad y el ritmo es importantísimo. O sea, eso tiene toda una relación con la música tan importante que si realmente las estudiamos y nos adentramos en eso, nuestra música en el preescolar, sea porque la maestra lo cante o sea porque la maestra se haga utilizar de algún aparato musical, es fundamental. Eso no lo entiende a veces un maestro de 12º que da matemática y necesita otras formas y otros aspectos. Por eso hay una didáctica específica de cada nivel y por eso hay unos propósitos para cada nivel. Entonces, métase entre pecho y espalda sus objetivos como pedagoga de preescolar para que no solamente haga las cosas bien, sino que logre los objetivos que se esperan con el menor recurso en el menor tiempo posible, sin pasarle por encima a los estudiantes. Porque aquí viene la parte humana de la administración. Fayol, Taylor, buscaban y procuraban darle mayor sentido a su negocio, producir más y ganar más. Ese no es el sentido nuestro, por supuesto. Nuestro sentido es crear hombres y mujeres, ¿verdad? Formar hombres y mujeres.
Entonces, métase siempre en la cabeza, no sé si todas son madres, pero siempre piense si su hijo fuera uno de sus estudiantes, cómo quisiera ser tratado. ¿Qué le gustaría que a su hijo le dieran o no le hicieran? Y yo por eso soy en la formación docente, soy muy estricto en el respeto, porque me pongo en el lugar de cómo quisiera que trataran a mi hijo. Y por eso soy crítico cuando veo que las cosas no están bien hechas y también aplaudo cuando las cosas están bien hechas. Y no a mi estilo, sino cada docente tiene su estilo, cada docente tiene derecho a generar su estilo. ¿Vale, Noemí? Bueno, ahora que tocó el tema ese, profesor, el de cómo uno quiere que le traten a sus hijos. Lo digo en mi lugar. Este año, no sé si fue algo duro o algo fácil para mí, pero me tocó darle clase a mi propio hijo en kinder y lo trasladé del colegio donde estaba al colegio donde iba a dar clase. Y fue algo muy, muy complicado porque él estaba adaptado a la maestra de él y adaptarse a mí es como que, ¿cómo puedo tratar a mi hijo si en mi casa me dice mamá y en la escuela me tiene que decir maestra? O sea que fue como un mes como bien duro para mí en el segundo trimestre que él empezó a dar clase conmigo y todavía a veces me acuerdo de cómo pude lograr que él tuviera ese margen conmigo, ese respeto hacia mí y cómo yo quería que me lo tratara la otra maestra y entonces me sentí en ese lugar, digo, cómo uno tiene que tratar a cada niño y cómo él se siente con uno. Y fue como algo, una experiencia que nunca pensé vivirla, pero la viví este año con mi propio hijo y yo digo, bueno, es algo duro, pero no es imposible de que uno le dé clase a su hijo, pero sí uno ve la manera de cómo uno trata a cada niño, de cómo cada mamá quisiera que le trataran a su hijo. Y entonces al final tú ves eso de cómo tú tratas a tu hijo en la casa, tú tienes que cambiar esa forma de ser a veces, que a veces uno es como un poquito así estricto y en el salón es otra cosa. Yo me ponía a pensar, digo, bueno, lo lograré, no lo logré, pero al final vi que lo logré, de cómo tratarlo y que él también me tuviera mi respeto hacia mí como docente. Allá en la escuela me decía maestra y en la casa mamá y entonces fue como que algo duro para mí, pero a la vez fue algo que aprendí también en esta parte. Bien difícil tu experiencia, de verdad que no te envidio, la verdad que no te envidio, porque es muy duro ese ejercicio. Y la verdad también cuando uno aporta o intenta aportar, ¿no? a la formación de su propio hijo, yo no he tenido esa situación, esa oportunidad, llamémosla de esa manera, no la he tenido, pero sí representa siempre un problema, ¿no? Porque son maneras diferentes de tratarse, siempre vas a estar en el ojo del huracán. La ventaja es que estando en preescolar, pues no tenemos el tema de notas, calificaciones, en todo caso la disciplina, ¿no? Pero en elementos más, en niveles pues superiores, la cosa se complica, incluso cuando tienes familiares. Cuando yo era director, tenía a mi sobrino en el colegio y por supuesto era el blanco de muchísimas observaciones permanentemente, sobre todo en el tema disciplinar. Menos mal que siempre fue bien portado y no pasó de allí, ¿no? Y hasta hace poco, hasta antes de ser rector, pues yo era el consultor académico del colegio donde mi hijo estudia y mi esposa es la directora de preescolar. Entonces el pobre tiene sobre sus hombros también mucha responsabilidad porque no es, bueno, en este caso, porque era un tú a tú directo en el aula para poder discriminar entre casa y escuela, pero también es las funciones que cubres y cómo a veces eres jefe del que es maestro o maestra de tu hijo. Entonces, ¿cómo discriminar que si haces una llamada de atención, una recomendación, una supervisión de aula, no tiene que ver con tu hijo, sino con el trabajo que ejecutas? Y cómo respetas ese trabajo. A mí me ha pasado desde siempre, ¿no? Todas las maestras de preescolar de mi hijo fueron mis estudiantes. Todas habían sido estudiantes mías. Entonces, y la primera frase al llegar al inicio del curso es, usted es la maestra y yo soy un papá más. Nos hemos conocido en otro ámbito y yo le he enseñado a usted A, B y C,
pero usted ahora es la maestra. Y es difícil. Esa parte es muy difícil, sobre todo para poder deslindar. Gracias a Dios las experiencias habían sido positivas con las maestras y después en los otros ámbitos, pero también pues, te encuentras con docentes con los que no haces feeling, con los que no te sientes cómodo o cuando se sienten cómodos contigo. Eso también puede pasar. Y ahora, Noemí, no sé si es un centro preescolar o es en un colegio. O sea, tu hijo ahora continúa en el colegio. Ajá. Es un colegio particular. O sea, que continúa allí. Continúa allí. Vale, entonces, bueno, mucho ánimo. O sea, fue tremenda experiencia. Sin duda, de las más difíciles que se pueden ponderar. Bien, nosotros tenemos en el segundo foro la distinción de tres conceptos fundamentales. Dos de los conceptos, porque son conceptos necesarios que se manejen, y un tercer concepto que también es necesario, pero que además es el nombre de la asignatura, que es gestión. Entonces yo les pedía que distinguieran entre administración, gerencia y gestión. Esa distinción no es tan difícil cuando uno la ve graficada como la están viendo en este momento, que claramente se establece qué es administrar. Administrar es dirigir, planear, controlar y ejecutar, más el uso de recursos. Entonces, la administración ahí se ve como lo más pequeño, pero resulta que la administración ahí es lo más grande, porque es el origen del proceso. ¿Está bien? Entonces, yo puedo ser administrador y no necesariamente gerente. El gerente optimiza. ¿Qué quiere decir optimizar? El gerente utiliza sus habilidades gerenciales, que yo utilizo mis habilidades de liderazgo, de comunicación, de relación, para optimizar al momento de dirigir, planear, controlar, ejecutar y utilizar recursos. Entonces, ¿cómo se dice? O sea, la gente dice, bueno, la administración es como más fría y la gerencia es como más cálida, más humana. No. Lo que pasa es que la administración se centra en los procesos. La gerencia se centra en esos procesos, pero utilizando habilidades personales. Por eso se siente tan humana. Pero son ciencias diferentes, ¿sí? Es decir, hay el concepto de ciencias administrativas. De hecho, nuestra facultad, la facultad de ISAE, se llama Facultad de Ciencias Administrativas, pero nosotros tenemos una carrera que se llama Gerencia de Empresa, porque ya no es solamente enseñarte cuáles son los procesos que existen para administrar, sino además cuáles son los procesos personales y gerenciales que sirven para llevar adelante el proceso como tal. ¿Sí? Entonces, esa optimización pasa por eso. Y luego, en la gestión es la aplicación de estrategias, es decir, es la parte netamente mayormente operativa, que utiliza aspectos de la administración, de la gerencia, y por lo tanto es en este momento el concepto más utilizado para todos los que llevamos adelante procesos empresariales o gerenciales. Entonces yo arranqué, o sea, yo tengo mi gestión como rector, es decir, que tengo que administrar procesos, gerenciar y optimizar procesos y gestionar procesos aplicando estrategias. Es una diferencia muy precisa entre uno y otro. Tampoco me interesa que ustedes distingan los conceptos sin ninguna relación, sino por el contrario. Estos conceptos están ampliamente relacionados entre sí para que ustedes puedan trabajarlos sin mayor inconveniente. Pero sí me interesaba que estos conceptos los manejaran, hicieran el ejercicio de leer también la información que coloqué antes en pantalla y sobre todo revisáramos gráficamente estas imágenes que nos pudiesen dar mayores datos más de una forma más sencilla. Hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? A ver. ¿Sí? A ver.
Bueno, por mi parte no, profe. Ya Ok. cuando yo había estado en tercer año había visto lo que era la revolución industrial y ya se me hacía conocido cuando empecé a ver la línea de tiempo, lo que era Henry, lo que era Fayol, ya tenía como la noción de quién era cada uno. Excelente, excelente. Me alegra mucho eso, porque claro, revitalizan ustedes también conceptos que sí han visto en algún momento, pero que evidentemente pues uno olvida, necesita repasar, qué sé yo. Perfecto. Bien, nosotros en estas dos sesiones, tanto la de hoy, entre esta semana y la semana que sigue, nosotros vamos a distribuirnos, no en equipos, nada de eso. En la próxima sesión sí vamos a hacer un trabajo en equipos, pero vamos a ver vamos a dividir la administración, la gestión administrativa en dos grandes líneas de trabajo. Lo que es la organización y lo que es la dirección. Van a ser dos grandes líneas de trabajo y una semana cada una. En esta semana, una vez que terminemos la clase y yo les suba la clase grabada, les va a aparecer visualizada en la plataforma las actividades correspondientes a la semana que pueden comenzar a trabajar a partir del martes sin problema. Lo que sí es cierto es que ahí van a ver, yo les dejo un video sobre los aspectos de la organización, un video hecho por mí mismo donde yo voy explicando paso por paso los aspectos de la organización. Para la próxima semana, ver los aspectos de la dirección y hacer el match. Cuando digo aspectos, ¿a qué me refiero? Explico sencillamente. Dos líneas, esto es una teoría de la administración educativa que indica que hay dos grandes líneas de la administración educativa, que es organizar y dirigir. Y cada una de ellas tiene sus propios procesos. Entonces, ¿qué vamos a trabajar esta semana? Los procesos de esas dos líneas. De la línea organización vamos a hablar de tres procesos. El proceso de estructuración, que es estructurar en una escuela, claro está, que es sistematizar en una escuela y que es manejar la instalación, la infraestructura de una escuela. Esos son procesos de la organización. O sea, cuando tú organizas, necesitas que esos tres aspectos estén lo suficientemente claros y resueltos. Para que cuando vayas a la dirección, ya la dirección no me la confundan con ser director de una escuela. No. La dirección como proceso macro tiene 8 procesos micros, que es planificación, supervisión, evaluación, control, comunicación, dotación de personal o talento humano, financiamiento. O sea, son procesos o subprocesos que dependen del proceso dirección. Entonces, estas 2 semanas, ahora a partir del 26 y la otra semana, el mismo 30, ya lo veremos en la sesión de clase, vamos a visualizar esos dos aspectos para en la última clase llegar a la aplicabilidad de algunos aspectos de ellos, muy sencillos, y lo que es el trabajo final. Para el trabajo final, yo les voy a asignar a cada una un proceso de los que vamos a trabajar aquí, para que hagan pequeñas síntesis de ese proceso, pero a través de algo que llamamos podcast. ¿Han escuchado podcast? ¿Qué es un podcast? O han escuchado algún podcast, seguramente. Ustedes van a construir un podcast, van a hacer un podcast, ¿sí? Con sus voces todas melodiosas, con una música apropiada. Yo les voy a dar algunas herramientas para eso y algunas recomendaciones de cómo grabarlo. Y eso es un audio podcast, un audio bien hecho, claro está, con un buen guión y tal, que se hace, no tiene que superar los 3-4 minutos, es muy breve, pero bien hecho, por supuesto, con música de fondo, con pausas, qué sé yo. Y eso es parte de su trabajo final junto a una pequeña evaluación escrita tipo desarrollo que vamos a realizar en la última sesión de clase, a la cual les pido, por favor, no ausentarse bajo ningún concepto. El día 6 de enero, Dios mediante, ¿vale? Entonces, resumo. Lo que no han terminado de participar en este foro, pues pueden hacerlo hasta hoy, aunque la fecha de ayer era hasta ayer, lo pueden hacer hoy, sobre todo si se han aclarado con alguna de las cosas que hemos dicho hasta ahora.
2, comenzamos en esta semana, a partir del 26, a trabajar los procesos del área de organización y los procesos la semana siguiente del área de dirección. En la última sesión de clases, que es presencial, físicamente presencial en la sede Dios mediante, nos reuniremos para compartir cómo van a hacer el podcast y luego para hacer un pequeño ejercicio escrito, práctico de desarrollo, estudio de casos sobre estos procesos que estoy mencionando. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, inquietud, sugerencia, recomendación, reclamo? Tiempo de participar tenemos, ¿vale? Que es una de las inquietudes que siempre está. Marlene. El sábado 6, entonces es presencial, pero se va a discutir cómo se va a hacer el podcast. El podcast, sí, podcast. Ok, entonces para entonces hacerlo, pero después entonces se sube después de esa clase. Sí, yo les doy unos días para que lo suban. Yo les doy una semana para que lo puedan subir. Ok. Subir o enviarme al correo o enviármelo al chat, porque el podcast, como es un multimedia, a veces se hace muy pesado, entonces empiezan los problemas. No, me lo mandan al chat, pero yo les voy a decir primero más o menos cómo y les pongo algunos ejemplos de otras clases, ¿no? En otras clases, cuando son muchos, no pongo estos procesos, sino pongo unos conceptos más generales, pero quedan bien interesantes porque al final se los comparten ustedes, los van a enviar al grupo. Entonces, el de Marlene lo escucha Noemí, lo escucha el resto. El de Noemí lo escucha Carol, o sea, y así vamos a repasar cada uno de los conceptos de acuerdo al podcast que se haya construido. Y como son breves, pues no representan tanto trabajo, ¿vale? No por el trabajo, me refiero a poder escucharlo. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? Entonces la tarea de los aspectos ¿usted la va a subir en la semana? ¿O? Sí, apenas yo tenga ya la grabación lista, yo subo la grabación y van a empezar a visualizar los textos que les sugiero. Hay un PPT que está para revisar y un video. ¿Sí? Para que puedan hacer la actividad que les corresponde. ¿Con este tiene alguna fecha límite? Siempre va a ser antes de la clase siguiente, 29, 30 en este caso. Sí, ahorita tendrían menos tareas, solo que yo adelanté una de las tareas que es el foro 2 porque no teníamos sesión sincrónica, entonces para que la adelantaran, ¿sí? Por eso tuvieron más tareas esta semana, pero en esta es más breve. Bien, voy a cerrar la grabación.